Buenas tardes, Aquilino. Muchas gracias. Sobre todo gracias al consejo de parte de la Federación, porque para nosotros, que los profesionales sanitarios, como sois los farmacéuticos, contéis con la Federación es muy importante. Y no quería empezar mi intervención sin agradeceros la campaña que habéis desarrollado durante el mes de mayo con, con la guía que has comentado y todo el material que se ha creado y la oportunidad de estar esta tarde con vosotros para profundizar un poquito más en qué es la enfermedad celíaca y qué implicaciones tiene en el día a día del paciente. Muchas gracias, María, muchas gracias. Para empezar, sobre todo tenemos que tener claro qué es la enfermedad celíaca, ¿no? Porque muchas veces eh, escuchamos distintos tipos de definiciones, ¿vale? Entonces, para tenerlo claro, lo más fácil es irnos a ver qué tipo de reacciones adversas a los alimentos existen. Sabemos que hay reacciones tóxicas cuando cualquiera consume un producto en mal estado, que pues se ha contaminado por cualquier bacteria o porque se ha deteriorado con el paso del tiempo, pero que también hay reacciones que no son tóxicas, que se pueden producir por mecanismos inmunológicos o por mecanismos no inmunológicos que suelen ser metabólicos, como son las intolerancias. Cuando hablamos de los mecanismos inmunológicos, dentro de la complejidad del sistema inmunológico, tenemos que diferenciar en aquellos que están mediados por IgE y aquellos que no están mediados por IgE. Los que tienen una mediación de las inmunoglobulinas del tipo E son los casos de alergia alimentaria. Y cuando las inmunoglobulinas tipo E no están implicadas en el proceso, es cuando hablamos de enfermedad celíaca, que normalmente está mediada por IgG o por IgM. Es una enfermedad sistémica, tiene una base autoinmune muy importante y tiene lugar en individuos genéticamente predispuestos ante la ingesta de gluten, ¿vale? El único tratamiento disponible para estos pacientes es una dieta de exclusión. Es evitar el gluten durante toda su vida, de forma permanente y muy estricta. ¿Qué quiere decir que la enfermedad celíaca es autoinmune? Porque en muchos casos nos encontramos con gente que le genera incertidumbre porque dice, pero si yo no tomo ningún inmunosupresor ni tengo ningún tipo de tratamiento de ese tipo, ¿cómo va a ser una enfermedad autoinmune? Bueno, al final hay una mediación de las inmunoglobulinas, que son las que desencadenan esa respuesta cuando la persona celíaca consume el gluten, y por eso hablamos de que es una enfermedad autoinmune. No es una autoinmune estricta porque no provoca los síntomas que provoca una alergia alimentaria, que provoca una anafilaxia y una reacción muy, muy rápida y muy severa en la mayoría de los casos, pero tampoco es metabólico, por lo tanto no podemos considerarlo una intolerancia. Es una enfermedad autoinmune que no está mediada por IgE, ¿vale? Pero el paciente celíaco que sigue la dieta y es adherente a su dieta, en ningún momento va a estar inmunocomprometido. Respecto a la prevalencia y el diagnóstico de la enfermedad celíaca, cada vez es más común, porque también es verdad que cada vez se conoce mejor y que cada vez se diagnostica mejor, porque hay un diagnóstico precoz de la enfermedad. Hoy por hoy no hay un estudio, por lo menos en España, que nos dé un dato exacto de prevalencia, pero sí hay una estimación que dice que alrededor de una de cada 100 personas, un 1% de la población española, tendría enfermedad celíaca. Pero sabemos que todavía, aunque se ha mejorado mucho el diagnóstico, hay un 75% de los pacientes que está sin diagnosticar. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a que hasta un 30% de la población tiene una genética compatible con enfermedad celíaca, que no quiere decir que tener una genética compatible implique desarrollar la enfermedad, pero hay un montón de síntomas asociados que pueden no relacionarse con ella, ¿vale? Solo el 1% llega a desarrollarla, de ese 30% que tiene la genética compatible. También está muy, muy estudiado que la prevalencia es el doble en mujeres que en hombres, porque como todas las enfermedades autoinmunes, tienen mayor afectación en mujeres. Además, los familiares de primer grado de pacientes con enfermedad celíaca son población de riesgo en el sentido de que pueden desarrollar la patología a lo largo de su vida. Hay que estar bastante alerta
y al menor síntoma, pues hacer las pruebas diagnósticas pertinentes. ¿Y cuáles son estas pruebas? Bien, pues lo principal es tener una sospecha clínica, que aquí es donde el farmacéutico puede ser clave porque puede detectar parte de esos síntomas, ¿no? Una sospecha clínica que sea compatible con la enfermedad celíaca te va a hacer sospechar, ir más allá y buscar otro tipo de pruebas. Esas otras pruebas serían la prueba genética, que en el caso de familiares de primer grado suele venir hecha de antes, porque cuando diagnostican a una persona en un núcleo familiar se hace el estudio genético a sus familiares más próximos, pero cuando empiezan a aparecer los síntomas, siempre es interesante solicitar una serología, una prueba, una analítica en la que va a valorar el nivel de los anticuerpos y, por supuesto, una biopsia yeyunal, que es la prueba, como los médicos dicen, el gold standard. Es la prueba que más información te da, porque es la prueba que te permite ver directamente cómo está el intestino de ese paciente y tomar muestras. Y por último, desde la publicación del último protocolo de diagnóstico precoz elaborado por el Ministerio, también hacen mucho hincapié a qué respuesta tiene el paciente a la dieta sin gluten, porque es algo en lo que hasta hace relativamente poco nadie se había parado a prestar demasiada atención a cómo interioriza el paciente esos cambios de hábitos y cómo responde su organismo a esa nueva alimentación. Es muy importante que al menos 4 de los marcadores sean positivos para poder confirmar el diagnóstico, pero sobre todo es fundamental no ir al médico especialista habiendo iniciado una dieta sin gluten, porque para la mayoría de estas pruebas necesitas estar comiendo gluten, porque si no podríamos encontrarnos con casos de falsos negativos, porque al final, al quitar el gluten, desaparece la respuesta. En muchos casos, debido a que los pacientes llegan en dieta sin gluten, porque lo han oído, lo han leído, lo han visto en algún lado y han decidido empezar a hacerlo, y claro, si se empiezan a encontrar mejor, no vas a conseguir que dejen, que vuelvan a comer gluten, pues el diagnóstico se llega a alargar hasta 2 años, porque además, aparte de todo esto, tenemos que contar con que hoy en día conocemos un montón de síntomas que hasta hace relativamente poco no relacionábamos con la enfermedad celíaca, pero que sabemos que guardan una relación directa, como pueden ser las osteoporosis tempranas, las migrañas, los problemas de fertilidad en gente joven y, luego pues en niños y en adolescentes mal carácter, apatía, aparte por supuesto de todas las manifestaciones clínicas típicas del dolor de barriga, la hinchazón, la diarrea, los vómitos, la mala absorción, todos los déficits nutricionales derivados de esa mala absorción. En definitiva, que los síntomas son muy, muy variables, sobre todo en función de las etapas de la vida en las que se manifiestan. Pero además, en muchos casos, ¿no? Nosotros que estamos día a día con los pacientes vemos que a lo mejor en casos de adultos son síntomas que nunca habrían relacionado con esta patología, porque inevitablemente todos nos vamos a pensar en los síntomas clásicos, pero no paramos a relacionar una migraña o un problema de fertilidad con una enfermedad celíaca. También es muy común escuchar afirmaciones de este tipo y estoy convencida de que la mayoría de farmacéuticos que nos estén escuchando esta tarde habrán oído esto en el mostrador alguna vez. Yo soy poco celíaco, yo soy mucho celíaco. Bueno, pues es importante que nos ayudéis a transmitirle a los pacientes que no se puede ser mucho o poco celíaco. ¿Eres celíaco o no eres celíaco? ¿Qué ocurre? Que cuando el médico les da el diagnóstico, hace uso del término grado para decirles cómo tienen de dañado su intestino. Y claro, la gente se queda con esa copla y lo lleva, así es muy o poco, mucho o poco celíaco, y a ver si puede comer un poquito más o un poquito menos. Y no, todos tienen que seguir la dieta libre de gluten de forma estricta durante toda su vida, porque son todos celíacos, ni mucho ni poco. Es importante también tener en cuenta que el celíaco que está haciendo, o sea, a pesar de que el celíaco haga la dieta,
es una dolencia crónica y por lo tanto esa alteración del sistema inmunitario de la que hablábamos al principio se mantiene durante toda la vida. Entonces, realmente, si el celíaco deja de hacer bien la dieta, vuelve a provocar esa reacción de su sistema inmune, por lo que puede desencadenar en otro tipo de problemas mucho mayores. Es muy importante que la adherencia a la dieta sea muy estricta, porque las pequeñas cantidades de gluten van a activar esa respuesta inmune y van a provocar daños en la mucosa intestinal del paciente y en el resto de órganos, porque como hemos dicho al principio, es una enfermedad sistémica que afecta a muchos síntomas, a muchos sistemas del organismo, ¿vale? Entonces, también cabe destacar que al final lo de las pequeñas cantidades es muy relativo, porque hoy es que es algo que quedo con unos amigos, después es un cumpleaños, después un evento familiar y al final vas sumando y esas pequeñas cantidades pueden convertirse en excesivas. Por eso es importante que transmitamos que tienen que ser muy estrictos con su dieta y que tienen que esforzarse en hacerla lo mejor posible. Como resumen de lo que os acabo de contar, porque os he bombardeado con un montón de información en muy poco tiempo. La enfermedad celíaca es una enfermedad multisistémica con una base autoinmune producida por una reacción a las proteínas del gluten. La prevalencia es que un 1% de la población es celíaca, pero que existe un 75% de gente sin diagnosticar. Los síntomas son muy variables, cambian en función de la edad de aparición y pueden cambiar también a lo largo del tiempo en el mismo paciente. Un paciente puede responder de forma distinta a las contaminaciones por gluten, aunque ya esté diagnosticado y esté en dieta sin gluten. El diagnóstico se hace a través de la analítica, a través de una gastroscopia con una biopsia yeyunal y un estudio genético, siempre que haya sospecha clínica y una posterior evaluación de cómo se está recuperando ese paciente tras la retirada del gluten. Y como ahora vamos a empezar a hablar de lo que es la dieta, ¿dónde está el gluten? Porque llevamos un rato hablando de él, pero no nos hemos parado a pensar dónde está. Está en los cereales, en el trigo, en la cebada, en el centeno y en sus derivados, así como en algunas variedades de avena. Como os decía, hemos estado hablando del gluten como algo abstracto, pero no nos hemos centrado en qué es. Bien, pues es una malla proteica compuesta por prolaminas y gluteínas que se encuentra presente en el endospermo de algunos cereales. Tiene un bajo nivel nutricional, pero tiene un alto valor tecnológico. ¿Por qué tiene un alto valor tecnológico? Porque esa estructura compuesta aporta elasticidad y textura a las masas panificables, lo cual en industria alimentaria es muy interesante, porque aporta al producto final volumen y esponjosidad, ¿vale? El almidón se puede separar del gluten, porque como el gluten se encuentra en una parte distinta del grano de cereal, a nivel tecnológico existen productos como el almidón de trigo sin gluten que se han elaborado gracias a la molturación húmeda que separa esas dos partes del grano de cereal. El gluten, como os decía, se encuentra en algunos cereales, en el trigo, la cebada, el centeno, el triticale, que es un híbrido del trigo y del centeno, en la espelta, que es trigo, que pasa que mucha gente piensa que no, porque suena muy moderno y muy saludable, pero es trigo, en algunas variedades de avena y sobre todo en sus derivados. Esto hace que la gama de productos que contienen gluten sea muchísimo más amplia. ¿Qué ocurre con la avena? Que es un cereal controvertido a muchos niveles. Bien, pues la avena tiene una prolamina diferente a la que tienen, bueno, cada cereal tiene una prolamina distinta, trigo, centeno, cebada y avena tienen prolaminas diferentes que son pues estructuralmente distintas. En el caso de la avena, la avenina, que es la prolamina de la avena, resulta bastante menos tóxica que las prolaminas tanto del trigo como del centeno como de la cebada. Esto hace que se hayan hecho un montón de estudios que avalen el consumo de avena en pacientes celíacos, porque la avenina no desencadena la misma reacción que desencadenan las prolaminas del resto de cereales. ¿Cuál es el problema? Pues que aunque esto sea así, porque pues, está en menos proporción que en el trigo, por ejemplo,
un 80% del grano de trigo son prolaminas. En el caso de una avena no llega al 40% en la porción de prolaminas, por lo tanto se puede presuponer que es menos tóxica. ¿Qué ocurre? Pues el dibujo que veis en la diapositiva. Los campos de cultivo de cereales son rotatorios, por lo tanto en muchos casos se comparten campos, se comparte maquinaria, se comparte almacenamiento, se comparte transporte, se comparte molino. Entonces eso hace que haya una probabilidad altísima de que el producto se contamine y se mezcle. Por eso, la recomendación desde las asociaciones de pacientes a los pacientes celíacos es que solamente consuman avena certificada. ¿Qué quiere decir avena certificada? Pues que en el envase encontremos los símbolos que aparecen en la imagen, porque estos símbolos quieren decir que se ha controlado todo el proceso productivo, desde el campo, pasando por el molino, pasando por el transporte, hasta que se envasa y llega al lineal del supermercado, porque se ha hecho a través del proceso de certificación alimentaria que gestionamos desde la Federación. La dieta sin gluten, porque claro, el gluten está en los cereales, pero tenemos que tener en cuenta que, como os he dicho antes, es fundamental ser adherentes a la dieta porque es el único tratamiento que tienen las personas celíacas para estar sanos. Por lo tanto, es muy importante hacer hincapié en que para ellos el comer sin gluten no es un estilo de vida ni una moda, es una terapia y es salud. Realizar la dieta sin gluten correctamente no es tan fácil como puede parecer. Después, Fermín entrará en profundidad un poco en el tema del material al que yo hago referencia aquí, pero en principio yo lo que quería transmitiros es que es fundamental para los pacientes aprender qué pueden comer y qué no pueden comer, y que vosotros como farmacéuticos podéis apoyarles en este aprendizaje. Desde las asociaciones de pacientes, además, tenemos distintas herramientas de seguridad alimentaria que se han materializado a lo largo de los años en forma de proyectos, como son la lista de alimentos sin gluten, la aplicación FACE móvil, la certificación alimentaria de la que os hablaba antes con la avena, que no solo certifica avena, certifica todo tipo de productos, y un proyecto de restauración segura, ¿vale? Todos estos proyectos lo que buscan es ayudar al paciente celíaco en sus elecciones a la hora de hacer la compra y escoger los alimentos de forma que escoja siempre productos que son seguros para su salud. Es muy importante basar la dieta en alimentos libres de gluten por naturaleza y consumir los productos específicos que la industria elabora para nosotros de una forma excepcional. Por ese motivo, nosotros establecimos la clasificación de los alimentos, que también está detallada en la documentación y en la guía de material que hemos elaborado de forma conjunta que ha elaborado el Consejo y que, bueno, que recoge todo este grueso de detalle y de información. Algo fundamental también para estos pacientes es saber interpretar el etiquetado de los alimentos. Es muy importante para ellos entender qué significa cada tipo de leyenda. No todo lo que vemos en una etiqueta tiene el mismo significado. Una leyenda en la que leemos los ingredientes y no nos resalta al gluten como un alérgeno, siguiendo el reglamento C69/2011, lo que quiere decir es que el gluten no es un ingrediente, pero tampoco sabemos si en esa fábrica fabrican otros productos que sí que contengan gluten, ni tenemos ningún tipo de información que asegure que ese producto final es sin gluten. Si en cambio encontramos una mención clara en el etiquetado que indique sin gluten, aunque sea un sello de fabricante y no sea la espiga barrada, quiere decir que ese fabricante, además de no utilizar gluten como ingrediente, pues analiza el producto final y se asegura de que su producto final no se ha contaminado, no ha sufrido ningún tipo de problema y es un producto libre de gluten. Cumple la normativa del 1169/2011, que es la legislación vigente para este tipo de productos, y es el autocontrol propio de cada empresa el que te garantiza la seguridad. No está sujeto a continuidad, pero por lo menos sabes que existe un autocontrol, porque cuando vaya el auditor de turno va a preguntar por él
en esa fábrica. Si en la etiqueta pone que es sin gluten y además lo encuentras en la lista de FACE, quiere decir que además del autocontrol que acabo de contar que hace la propia empresa, la empresa firma un acuerdo con FACE y nos da toda la información del proceso productivo de ese producto. Nos manda analíticas, nos manda sus propios controles, su APPCC y un montón de documentación que desde FACE se revisa y se introduce en el listado. Y si además tiene el sistema de licencia europeo, la certificación, quiere decir que se ha analizado durante todas las etapas del proceso, desde la materia prima hasta los distintos puntos de control crítico de la propia cadena, se ha formado a todo el personal de la fábrica, se ha auditado expresamente la fábrica para el control de gluten en el proceso productivo y el producto final es seguro. Por lo tanto, de alguna manera, cada mención indica un poco más de seguridad, ¿no? Digamos que un sin gluten de un fabricante es seguro porque cumple la norma. Si además está en la lista, es todavía más seguro porque encima se han comprometido a enseñar la documentación. Y si encima está certificado, todavía lo es más porque han permitido que un auditor vaya a su fábrica, entre en su casa y compruebe que todo está en orden. Además de hacer la dieta, que ahora entrará Fermín en la siguiente intervención un poco más en detalle, hay otros aspectos que al final también son importantes para el día a día de estos pacientes. Y uno de ellos es la contaminación cruzada. La contaminación cruzada puede que a muchos no sea un término con el que estéis familiarizados, pero para este colectivo es fundamental, porque es un proceso muy sencillo que es a través del que un alimento entra en contacto con una sustancia ajena que en general pueda ser nociva para la salud y se contamina. En el caso de estos pacientes se produce cuando un producto con gluten entra en contacto con un producto sin gluten. Pero lo importante aquí es entender la importancia que esta contaminación tiene para los pacientes. Y es que si la evidencia científica nos dice que un paciente celíaco no puede tomar más de 20 miligramos kilo de gluten al día para no ponerse enfermo y no desencadenar la respuesta, una contaminación cruzada es muy fácil que supere esta cantidad. Por eso yo utilizo la referencia de los granos de arena, porque en harina de trigo sería con un solo grano de arena suficiente para superar esta cantidad. Por eso, cuando desde las asociaciones trabajamos con hostelería y demás, hacemos tanto hincapié en que tienen que controlar muy bien la contaminación cruzada, porque el gluten no se ve a simple vista, solamente se elimina con agua y jabón. Y un poco de gluten hace mucho daño, pero es que muchos pocos a lo largo del tiempo pueden hacer mucho más. Por eso, el paciente tiene que empezar desde el principio a controlar dónde puede producirse esa contaminación cruzada en su propia cocina, porque ya no hablamos de salir fuera de casa, sino primero que nada tenemos que pensar en esa persona que acaba de recibir el diagnóstico y se enfrenta a la situación por primera vez en su propia casa. Bien, pues ayudarle a identificar esos puntos críticos, como puede ser un tostador, que debe de ser un tostador para pan con gluten y un tostador para pan sin gluten, o puede ser una freidora, o puede ser un horno, si no se utiliza de forma correcta. No hace falta tener dos hornos en la cocina, pero sí saber que no se puede utilizar la función ventilador para que las partículas de gluten no se dispersen durante la cocción. Si hay productos con y sin, o intentar cocinar primero el producto sin y después el producto con. Establecer ese tipo de hábitos es difícil para los pacientes. Por eso es importante que aprendan dónde pueden darse los errores para poderlos evitar. Para eso las asociaciones de pacientes estamos muy encima de ellos y les ayudamos y hacemos cursos y hacemos un montón de actividades con el fin de que puedan aprender a moverse en su cocina sin ningún problema. Otro tipo de productos con los que tenemos que tener especial atención es con
con los medicamentos, porque al final el gluten se utiliza como excipiente en la elaboración de medicamentos y por lo tanto puede suponer un problema para los pacientes a pesar de que en un medicamento las cantidades sean tan pequeñas, ¿vale? Es también importante hacer entender al paciente que en medicamentos vamos a encontrar etiquetada la presencia de un excipiente, no su ausencia, porque al final el celíaco va buscando siempre el sin gluten y el contiene gluten no lo busca nunca. Y en medicamentos normalmente la industria farmacéutica etiqueta contiene y no etiqueta el sin. Respecto a las vacunas, cada vez hay más evidencia sobre que es importante optimizar el calendario de vacunación para los pacientes crónicos, concretamente para este colectivo, pero, por favor, solo determinadas vacunas y solo en determinados casos, ¿vale? Desde FACE, porque como sabemos que esto genera muchísimas dudas entre los padres, sobre todo porque los niños en edad de vacunar es el momento más crítico, digamos, hemos elaborado una guía que está disponible en nuestra página web y se puede descargar de forma gratuita, en la que explicamos la casuística para estos pacientes con cada vacuna, de las que son obligatorias en el calendario español. Respecto a los probióticos, también hay bastante controversia. Sí que es cierto que en los últimos años se ha establecido un patrón celíaco de microbiota, es decir, han llegado a conocer la microbiota de los pacientes celíacos hasta tal punto que han visto que hay determinadas cepas que no se generan de forma natural en estos pacientes, no se producen. Por lo tanto, si haces uso de esas cepas como probiótico, siempre y cuando sea necesario hacer uso de un probiótico, nunca de forma habitual, siempre siguiendo las pautas y las recomendaciones que hay que seguir, consigues que tu intestino y que tu microbiota tenga una cepa que de forma natural no produce y por lo tanto resulta beneficioso. Nunca, 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 nunca van a sustituir a la dieta sin gluten. Pero sí que es cierto que la evidencia dice que en casos, sobre todo, de personas que están mucho tiempo hasta que dan con el diagnóstico y tienen el intestino muy deteriorado, resulta interesante hacer uso de ellos. La cepa en concreto es el Bifidobacterium longum ES1 y es la que se ha establecido y se ha visto que los pacientes celíacos no son capaces de producir de forma natural. Otro tema que genera bastante duda entre el colectivo son los cosméticos. Porque, claro, de entrada, todo el mundo tiende a pensar, bueno, pues que la persona celíaca reacciona al gluten cuando lo ingiere. ¿Por qué tiene que tener cuidado con un cosmético? Bien, pues sobre todo estamos hablando de que hay que tener cuidado porque no hay evidencia. No hay evidencia ni en el sentido de que nos haga daño ni en el sentido de que no nos haga daño. Es decir, sabemos que muchas sustancias utilizadas para estabilizar los cosméticos contienen gluten, que los celíacos reaccionan al gluten cuando lo ingieren, pero de la misma forma sabemos que en la piel y en las mucosas hay linfocitos. Por lo tanto, esos linfocitos pueden producir una respuesta inmune, pero no sabemos a qué nivel ni qué tipo de respuesta, porque no hay estudios que nos arrojen un poco de luz en ese sentido, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, sobre todo en la parte de mucosas, ¿no? Que además están más expuestas, sabiendo también que estamos hablando de sustancias que están preparadas para que la piel las absorba, lo que tenemos que recomendarle a los pacientes es precaución, ¿vale? Si puedes evitarlo, utiliza una crema que no tenga extracto de malta o utiliza un champú que no sea de cereales. Las asociaciones de pacientes somos un recurso bidireccional y esto lo comento porque muchas veces los profesionales sanitarios
no os acordáis de nosotras como un agente más de salud, ¿no? Y realmente lo que buscamos las asociaciones de pacientes es ser un recurso útil tanto para el paciente como para el profesional sanitario y actuar como tal, como un agente más de salud. Por lo tanto, queremos que los farmacéuticos nos entendáis como tal y que sepáis que podéis contar con nosotros para lo que sea necesario. En el caso de la enfermedad celíaca, es importante destacar que el papel del cuidador recae en su entorno social. Por lo tanto, su familia, sus amigos y todo lo que son círculos sociales, compañeros de trabajo, compañeros del colegio, eh, tienen que hacer ese papel un poco de preocuparse por qué puede comer, cómo, qué precauciones hay que llevar, etcétera. Desde las asociaciones de pacientes intentamos empoderar al paciente dándole acceso a información para que se sienta más seguro y sobre todo implicándolo en su autocuidado, haciéndole entender que él es el responsable único y último de encontrarse bien, de estar sano y de cuidarse. Y por lo tanto, de alguna manera, convertirlos en pacientes activos para intentar que su relación con su propia enfermedad y con el entorno pues cambie también. ¿Y quiénes somos? Pues FACE es la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, que está compuesta por 15 asociaciones y 2 federaciones de carácter autonómico y tiene a 25 asociaciones integradas. ¿Por qué hay 2 federaciones? Porque hay territorios muy extensos como Andalucía o complejos como las islas que necesitaban tener una asociación en la provincia de Las Palmas y otra en la provincia de Tenerife, pero al mismo tiempo también trabajar de forma coordinada en todo el archipiélago, por ejemplo. Todas las asociaciones son entidades sin ánimo de lucro cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida del colectivo celíaco y conseguir su integración social. Además, también tenemos una asociación juvenil que promueve actividades dirigidas a jóvenes celíacos que se encuentran entre 18 y 30 años para, de alguna manera, tanto acercarlos a las asociaciones como evitar que trasgredan la dieta en esas etapas de la vida en las que a veces eso de no ser uno más es un problema. Además, estamos dentro de AOEX, que es la Association of European Celiac Societies, y es pues como un FACE europeo para que todos los países de la Unión trabajemos de forma coordinada proyectos como la certificación alimentaria o el programa de restauración de comida fuera de casa. Porque al final el objetivo es que la persona celíaca pueda moverse y pueda encontrar productos seguros en cualquier punto. Además, también hay una asociación juvenil europea que es el Celiac Youth of Europe, sigo allí, y bueno, pues hay una estructura detrás muy sólida, por eso queremos que cuando el profesional sanitario se acerque a nosotros, espere encontrar eso, ¿no? Espera encontrar profesionalidad, información, material, formación, propuestas, interés, apoyo, ideas, proyectos en común. Nunca sabes de qué puede salir una colaboración y al final a nosotros como entidades siempre nos hace falta el llegar a más gente, llegar a gente diferente y poder acceder a otros sectores distintos. Por otro lado, nosotros siempre intentamos no perder de vista qué es lo que busca el celíaco cuando se acerca a nosotros. En la mayoría de los casos, el paciente celíaco que recibe el diagnóstico se queda bastante desamparado por parte del sistema de salud. Por lo tanto, cuando llega a la asociación, lo que busca sobre todo es información, es orientación, es apoyo, es ayuda, es comprensión, soluciones. Por eso, si nosotros y vosotros, es decir, asociaciones y farmacia comunitaria, trabajamos de forma coordinada, hay un montón de cosas que podemos hacer en común y una labor muy grande de atención directa a este tipo de pacientes que se puede trabajar de forma coordinada. Porque al final, pues todos juntos conseguiremos más cosas, porque haremos equipo. Y eso es muy importante. Por mi parte, nada más. Os dejo mi correo electrónico por si tenéis cualquier tipo de pregunta o sugerencia.
y ahora cuando acabemos las dos intervenciones iremos leyendo todas las preguntas que nos hayáis dejado en el chat para intentar responderlas todas. Como ha dicho Aquilino, las que no nos dé tiempo se incluirán en el listado que suele hacer el Consejo para enviarlo a posteriori. Gracias.